debería ser recontra fácil, pero tiene sus dificultades, ¿no? Tiene sus dificultades. Bueno, entonces básicamente, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Tenemos una granja de generadores de energía eléctrica mediante el viento, energía eólica, ¿no? Esta energía eólica es también parte de la energía solar, porque el viento es básicamente producto de calentamiento de masas de aire y enfriamiento, choque de masas de aire de distinta temperatura, ¿no? Entonces eso genera los vientos. Hace 2 días hemos tenido vientos hiperhuracanados en La Paz, o sea, muy fuertes, ¿no? Y tenemos además, si ustedes pueden ver acá, una granja de molinos de viento. Esto generalmente lo van a ver en Holanda, ¿no? Y se aprovecha, y aquí ustedes pueden ver otro generador eólico, ¿no? Bueno, les comento que toda esa generación de generadores eólicos es más de mi época. Ustedes ya están viviendo otra época, ¿no? Una época donde el tema del movimiento circular ya está pasando de moda, porque ya no son así los generadores de última generación eólicos, son diferentes, ¿no? Es que esto es se necesita demasiada energía cinética para mover esto, ¿no? Tiene que haber mucho viento, ¿no? En Bolivia tenemos, no sé dónde, pero tenemos una granja de generadores eólicos, ¿no? En la facultad en Cotacota, en el campus de la universidad, tenemos una granja de generadores fotovoltaicos, ¿no? Pero si ustedes pueden ver qué es lo que pasa, el viento impacta las hélices, las hace girar, aquí adentro hay electrónica que lo que hace es, ya se baja la energía eléctrica, se concentra, se la lleva a un distribuidor, y de este distribuidor ya pasa directamente a la red eléctrica, ¿no? Y así es como funciona. Nosotros deberíamos tener, en todo La Paz es muy ventosa, ¿no? Debería haber más generadores eólicos. Y los generadores eólicos, si ustedes los van viendo, están dando vueltas, ¿no? Están dando vueltas, es decir, estamos trabajando con el movimiento circular. O sea, el movimiento circular ha sido uno de los puntales del desarrollo de la humanidad. El invento de la rueda ha sido fantástico, porque antes de la rueda, ¿cómo se llevaba la carga? O sea, la carga se la llevaba en unas telas y se jalaba. O sea, teníamos una motricidad bajísima en el tema de transporte, de comercio y todo. Y luego llegó la rueda y eso fue pues la revolución, ¿no? Hasta ahora lo demás impacta, me parece, en el desarrollo de la humanidad. Y la rueda es un efecto, o directamente es movimiento circular, ¿no? Bueno, aquí tenemos directamente el movimiento circular de esta moto que no se logra estabilizar, ¿no? Se cayó el hombre y quiere entrar y la moto sigue dando vueltas porque está energizada, ¿no? Sigue la rueda generando el movimiento. Es increíble. En deportes también tenemos. Aquí tenemos a una persona que hace, una señorita que hace 308 revoluciones por minuto. O sea, es una velocidad rotacional increíble, ¿no? O sea, 308 RPM, ¿no? RPM es la unidad más conocida para el tema del movimiento circular. Son revoluciones por minuto. Es decir, que da 308 vueltas en un minuto, ¿no? En 60 segundos. Ahora, bueno, tenemos aquí un robot que también está dando vueltas, o sea, eso es fruto, bueno, esto es de Boston Dynamics, es el tema de lo que ocurre, ¿no? Directamente no estamos exentos del movimiento circular en la robótica, ¿no? Bueno, esta parte de acá es un antiguo sistema para transferir agua, ¿no? Si ustedes ven, aquí se carga el agua, etcétera, etcétera, y se va llenando a un drenaje, un canal. O sea, esto es muy parecido al tornillo que hemos visto en la presentación inicial de Arquímedes, ¿no? Pero en este caso es algo, digamos, que con el flujo del agua se va cargando. O sea, aquí no se invierte nada de energía eléctrica, ¿no? O sea, todo es energía mecánica que viene de la hidráulica del sistema, que luego activa todo este sistema y tenemos agua disponible, ¿no? Para riego, para cualquier cosa. Tenemos la Tierra que gira, tiene movimientos de rotación sobre su propio eje, tenemos un movimiento rotatorio alrededor del Sol. Bueno, hemos visto en las primeras clases que este movimiento es relativo, porque en realidad
el movimiento de la Tierra y del Sol es helicoidal, ¿no? Eso, y todavía no logramos definir con toda exactitud el movimiento, pero en una primera aproximación podemos definir que el movimiento es circular, para no tener problemas con todo lo que nos han enseñado hasta la fecha, ¿no? Esa es una cosa fantástica, fantástica. O sea, yo les recomiendo ir a ver esto, pero la verdad creo que ya no se puede. Esto que les estoy mostrando está en Potosí, es la Casa de la Moneda. Esta es la maquinaria para acuñar monedas, ¿sí? Esta es una sala gigantesca y vamos a ver a continuación. Todo esto es un mecanismo diseñado en base a movimiento circular, ¿no? Y lo que se tiene básicamente es que esto es más o menos a escala, ¿no? Es decir, la máquina estaba en un piso superior y aquí abajo estaban los caballos que daban movimiento circular a todo este sistema, es decir, ellos generaban. Y cuando no había caballos, seres humanos, personas, hacían un trabajo así de esclavitud y hacían girar esto, ¿no? Porque la idea era que logren hacer mover todos estos mecanismos para poder acuñar las monedas. O sea, ¿qué significa acuñar las monedas? Que le metemos metal a la máquina y la maquinita esta nos saca las monedas, ¿no? O sea, lo que nosotros trabajamos, ¿no? Obviamente, esta ha tenido su tiempo de gloria en la colonia. Y yo he vuelto después de 20 años aquí a la Casa de la Moneda y he visto que hay muchas cosas que ya no las muestran, no sé por qué, o sea, no sé por qué, creo que hasta esto no lo están mostrando, o sea, porque es increíble, las cosas que hay en la Casa de la Moneda son realmente fantásticas. Yo les recomiendo ir a ver la Casa de la Moneda y si pueden, ojalá les permitan ver esta maquinaria. Obviamente aquí también les permiten entrar, ¿no? Y aquí hay, pues, no sé si manchas de sangre, espero que no, de cómo los hacían trabajar a los mitayos que les llamaban, ¿no? O sea, bueno, era el momento histórico ahí, ¿no? Bueno, tenemos otros ejemplos de movimiento circular, algo que, o sea, ¿y por qué les digo que ustedes ya están saliendo de esta etapa? Porque hay muchos detalles donde ya no se está trabajando con el movimiento circular. Eso, por ejemplo, de los discos vinílicos y hasta los discos, hasta los CDs, ustedes ya no los ven. Ustedes ya son personas de la nube. Son personas que descargan o escuchan todo en línea. Entonces, raramente tienen dificultades, por eso les decía, es un poco controversial el tema, este capítulo. ¿Por qué? Porque ustedes ya no están tanto en el movimiento circular, ya no. Por ejemplo, esto definitivamente es aparentemente movimiento circular, pero no es circular, porque los surcos van entrando en forma helicoidal, ¿sí? Pero obviamente el plato sí se mueve en forma circular, ¿no? Pero el movimiento de la aguja va entrando hasta terminar el disco, ¿no? Y aquí tenemos un perrito que está haciendo las delicias del público. Bueno, si ustedes van y me imagino que sí, o no sé, a lo mejor no les gusta, pero todas las fiestas así de DJs de música electrónica los hacen con este tipo de equipos, ¿no? Con los pickups que le llamamos nosotros, ¿no? Que son tocadiscos, en realidad, ¿no? Y obviamente los mejores enganches musicales se hacen con unos 2 o 3 equipos de estos y mezclador, ¿no? Entonces, no hay donde perderse. Además, el sonido digital no puede compararse con el sonido analógico. O sea, este sonido es perfecto en relación o sea, aunque ustedes no lo crean, yo tengo muchos amigos musicales que son fanáticos de la música, yo también soy fanático de la música, tengo también mi cantidad de discos vinílicos, pero casi ya no escucho, ¿no? Porque todo el tema de clasificación es complejo, es decir, ¿dónde está el disco? En cambio, yo entro a la nube, escucho la pieza. ¿Y qué pasa si entro a la nube y escucho la música? Ya no estoy trabajando ya no tengo esta experiencia de trabajar con movimiento circular. Y son muchos ejemplos, muchos ejemplos. Otro ejemplo es el tema de los relojes, ¿no? Los relojes antes eran como manecillas, era movimiento circular puro. Ustedes no tienen, o sea, no es que carezcan de medios, sino ya, si yo les pido la hora, ustedes van a ver su celular. Y es una hora más exacta, ¿no? O sea, porque está sincronizada con internet.
Pues tenemos esos ejemplos, tenemos la lota, o sea, cuando uno va a las ferias, a las alacitas, puede jugar esto, es movimiento circular, los molinos de viento. Bueno, aquí tenemos un efecto de un cubo que está rotando también, que está con movimiento circular. Tenemos esta maquinita que era para lograr generar tejidos, hilos, etcétera, ¿no? Esto ya no lo van a ver tampoco porque ya todas las maquinarias se han modernizado. Por eso les digo, la rueda está saliendo un poco de la idea del concepto actual y estamos entrando ya directamente a otros mecanismos, ¿no? Otros mecanismos que son más rápidos, más efectivos, ¿no? Tenemos aquí una animación donde de movimiento circular entramos a helicoidal. Ese movimiento helicoidal es realmente es el que más se lo puede ver en toda la naturaleza, en todo lo que es la física, etcétera, ¿no? Tenemos una estructura que está girando, rotando también a este lado. Bueno, esta sí es parte de los exámenes que van a... O sea, es casi seguro que una pregunta del examen que viene es en base al tema de engranajes, ¿no? Engranajes. El engranaje, vamos a ver más adelante, pero los engranajes directamente, si ustedes pueden fijarse, es un movimiento circular en el cual vamos a tener una relación de los dientes, ¿no? Dientes de este elemento, que es la polea que va a generar el impulso, contra los dientes de esta y los dientes de esta, ¿no? Entonces, ese tipo de mecanismos los veíamos en los relojes analógicos, ¿no? Tenían una cantidad increíble de rodamientos, de engranajes, ¿no? Entonces, hoy por hoy, como les digo, yo, por ejemplo, ya seguía utilizando, que ya me he vuelto ya de la generación de ustedes en algunos aspectos, ya no utilizo el reloj, ya, ¿para qué? Es un bulto más, ¿no? O sea, todo está en el celular. En el tema de feria, ¿no? O sea, entretenimiento, movimiento circular. En el tema de tejido, ¿no? De máquinas que se encontraban. Esas máquinas también están un poco discontinuadas, ¿no? Porque sí utilizaban movimiento circular. Y aquí también tenemos, ¿no? Mecanismos antiguos que obviamente trabajaban correas de transmisión. Como ustedes ven, esta es una correa de transmisión. Y tenemos aquí el tema de los engranajes helicoidales, ¿no? Para poder realizar algún proceso de mezclado, de molienda, etcétera, ¿no? Y aquí obviamente para el tema, aquí vemos el tema energía hidráulica que está se está transformando en energía hidráulica en energía mecánica, y obviamente tema rotacional y un sinfín de rodamientos satelitales, ¿no? Entonces, entra en todo, ¿no? Entra en todo. A eso me refería, jóvenes. Pregunta del examen también, ¿no? Y el problema es, yo les cuento que hasta yo me desubicar porque ya uno pierde pues la costumbre de manejar el tema de las manecillas analógicas. No sé si lo podría parar, pero no creo. Pero el tema es, hay un detalle, esta animación está mal. ¿Por qué está mal? Porque cuando esta manecilla está avanzando, en un reloj de manecillas, esta también avanza, ¿sí? Y yo he partido de estas animaciones y cuando en el PEF ha salido un examen así, yo también he fallado, o sea, les confieso, ¿no? Porque no está bien esta animación, ¿no? ¿Cómo tiene que funcionar? Y yo les aconsejo que ustedes, de su abuelo, tío, no sé, padre, que analicen cómo funciona un reloj de manecillas, ¿no? Pero como digo, esto está mal porque esto está estático y tiene que ir moviéndose, ¿no? También. Entonces, este tipo de relojes es como esto, por ejemplo, ¿no? Aquí no está fijo, si ustedes se fijan, ese es el secundero, el mintero, el orero. Entonces, es como se tiene, que están, avanza, pero estos también van avanzando, ¿no? Por eso es que las preguntas que se hacen a veces los alumnos no logran captar, o sea, ¿y eso por qué? Porque ya no utilizan relojes de manecillas, ya no utilizan relojes digitales, ya utilizan, inclusive pueden utilizar, no sé si alguno conoce el Google Home. Yo aquí tengo Google Home, pero no tendré que mostrarles con cámara en otra sala. Y yo le digo, ok, Google, dame la hora. Y él me da la hora, le digo, dame la hora de Buenos Aires.
Entonces ya ni siquiera tengo que fijarme, ¿no? O sea, yo le doy un comando y me da la hora, ¿no? O sea, la hora está ahí. Y lo que me he fijado es, en otros países hay mucha cultura de tener relojes en todo lado. Aquí no tenemos esa costumbre. Por eso es que, digamos, media hora tarde a todo lado, ¿no? O sea, ¿qué hora será? Dicen, ya, cuando uno entra al tráfico y listo, ¿no? Ya muere. Pero, nuevamente les digo, aparte de estos sistemas, ahorita no he logrado encontrar, no logré encontrar para armar la presentación, pero hay otro tipo de relojes, ¿no? Otro tipo de relojes de otro formato, o sea que inclusive este viene a ser, digamos, igual de manecillas, ¿no? Pero hay otros relojes que son de un formato que no tienen manecillas, no tienen dígitos, y son interesantes, ¿no? Pero ya son alternativas, ¿no? Este es igual un reloj compuesto de, si ustedes se fijan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ver, de nuevo, 3, 9. 9 por 3 manecillas, ¿no? Y logran dar la hora, ¿no? O sea, es bien interesante. Van formándose los dígitos aquí adentro, etcétera, ¿no? Es interesantísimo, o sea, pero eso no entraría en un examen, porque es ya demasiado locura, pero esto sí, esta ha sido pregunta repetitiva de los exámenes, es decir, ¿cuántos grados hay cuando tienen 90 grados estos dos elementos? ¿Qué hora es? Yo dije 12 y cuarto, aplazado. ¿Por qué no es 12 y cuarto? Porque este también se mueve, la manecilla también se va moviendo. Entonces, cuando forman, a ver, les voy a explicar ahora mejor, ya que se detuvo este bendito reloj. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Partimos de esta posición con las dos manecillas, ¿no? Pero cuando va avanzando esta pequeña, este también va avanzando, es decir, este avanza, este va avanzando hasta esta posición, digamos, y esta posición, y aquí hay 90 grados, ¿no? Y esa era la pregunta de examen. Entonces, si ustedes se ubican, yo la verdad, pero es sencillo, ¿cómo van a preguntar esta tontería? ¿No? Son pues 12 y cuarto, cuando están en 90 grados, nada, señor, no es así. Esta manecilla también se va moviendo, entonces cuando entran a tener 90 grados, esta se movió y esta se movió, y no es 2 y cuarto, está cerca de 2 y cuarto, pero no es. Entonces, esa fue pregunta de examen, ¿no? Y varias preguntas de examen con relojes digitales, o digo analógicos, ¿no? De manecillas. Bueno, en todas las capitales y ciudades de Europa hay este tema, ¿no? Que es la rueda de Chicago. Increíblemente grande, ¿no? Y obviamente trabajando en movimiento circular. Parque de diversiones, la mayor parte de diversiones son movimiento circular. Las tacitas giratorias, las sillitas, etcétera, etcétera, movimiento giratorio, ¿no? Obviamente un pick-up, un tocadisco, como les digo, casi muy pocas personas ya tienen estos equipos, todos han sido destrozados. Si ustedes ven en la feria, la 16, cómprense uno de estos y van a arreglar, porque van a tener la mejor música del mundo, ¿no? Luego tenemos la lavadora, ¿no? Obviamente las iniciales sí trabajaban, o sea, las antiguas sí trabajan con un circular, pero luego han venido las nuevas tecnologías y utilizan lógica FUSI. ¿Qué es la lógica FUSI? Es lógica difusa. Entonces ya son movimientos diferentes, o sea, sí, más o menos circulares, pero tienen movimientos de ir y de vuelta, etcétera, ¿no? Entonces, y obviamente son más eficientes en el proceso de lavado. Tenemos el tema nuevamente de las estaciones del año, ¿no? Esto ya no es circular, sino es elíptico, pero en muchos casos se aproxima nuevamente al movimiento circular. Bueno, sí, hay un enlace muy grande, y eso no sé qué tan bueno sea, del movimiento circular con el movimiento ondulatorio. Sí, esta es una onda, ¿no? Entonces, si yo analizo este punto, voy a ver que, analizo un punto acá que está girando, esto está girando, entonces ese punto va a empezar acá, va a llegar acá, y va a tener, o sea, esta parte de acá es un movimiento ondulatorio, esta parte de acá es un movimiento circular.
pero hay una relación muy estrecha, ¿no? Si en el prefacultativo no vemos movimiento oscilatorio, ¿no? Luego tenemos movimiento circular con aceleración, o sea, M es movimiento circular uniformemente variado, ¿no? Es decir, aquí tengo el primer segundo, segundo, tercer segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Entonces, si ustedes ven, si fuera un movimiento circular uniforme, todos los desplazamientos serían iguales, pero en este caso va a ir creciendo el desplazamiento hasta llegar a este, ¿no? Y obviamente voy a generar una circunferencia, ¿no? Y ahora obviamente habrá que ver ahora, habrá que estudiar más complejamente el tema de los diagramas de velocidad, ¿no? De tiempo y velocidad del movimiento circular. No lo he hecho hasta la fecha, pero me voy a preocupar de tratar de hacer algún ejercicio con eso, porque ya cualquier cosa puede aparecer, ¿no? Entonces, pero no se utiliza mucho, pero hay que parar las orejas, ¿no? Bueno, eso básicamente es movimiento circular y nuevamente vemos cómo se va generando la onda, ¿no? Esto genera un movimiento ondulatorio, pero en base al movimiento circular, ¿no? Voy barriendo eso. Bueno, aquí tenemos básicamente una animación bastante simpática de movimiento circular compuesto con, tenemos movimiento circular a través de las circunferencias de las periféricas, y tenemos otras partículas que están haciendo movimiento circular acompañando, ¿no? Directamente esto. Y acá tenemos básicamente lo típico, ¿no? Es el tema de la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta, ¿no? Pero eso es un tema que lo vemos de aquí a 2 capítulos, ¿no? Es decir, dinámica circular, pero está muy enlazado, ¿no? O sea, está demasiado enlazado. Bueno, esto que vemos acá es el efecto de Coriolis, ¿no? Esto lo pueden ver en el Ecuador, metros adelante, esto es, digamos, cómo funciona el tema de la partícula cuando está cerca del Ecuador, en la parte derecha, en la parte izquierda, ¿no? O sea, tenemos un fenómeno muy interesante. Eso pueden entrar a YouTube y ver el efecto de Coriolis, ¿no? Y aquí tenemos directamente animaciones en funciones a combinaciones de movimientos lineales y circulares, que al final esto se va a volver un movimiento circular, ¿no? Y aquí directamente igual tenemos un movimiento circular. Bueno, esta puede ser una pregunta de examen, no creo, ¿no? Porque está muy compleja, pero, y está igual, o sea, aquí tenemos, este es el efecto viola-manivela, está generando un movimiento lineal, se están generando movimientos circulares. Ha habido una vez que ha habido un examen, algo no igual a esto, pero en lo más básico sí, ¿no? Obviamente ha habido amonestación al que ha traído este ejercicio, porque no es particular, o sea, no es una partícula, hay que analizar todo, ¿no? Bueno, aquí tenemos básicamente el tema del tren de engranajes bidimensional, o sea, que no creo tampoco una pregunta así, ¿no? Digamos, pero se podría, ¿no? Porque al final es simple transmisión y simple relación de dientes, ¿no? Para ver cómo se está transmitiendo el movimiento. Y aquí tenemos ya el concepto de viola-manivela, ¿no? El viola-manivela es este fenómeno que ven acá, que se trabaja mucho en los trenes, y lamentablemente los trenes actuales tampoco ya utilizan, creo, este sistema, ¿no? Ya todo, como les digo, estamos como que saliendo un poco de la etapa de la rueda, en algunos sentidos, ¿no? Porque ya la rueda ha sido nuevamente les repito, algo fantástico, pero como que ya estamos aquí. Aquí tenemos una deportista que está haciendo el tema del spin nuevamente, ¿no? O sea, de dar vueltas, ¿no? O sea, en deportes, en todo, siempre vamos a ver el tema este, ¿no? De las vueltas, etc. Bueno, aquí lo que tenemos básicamente es uno de los ejemplos más interesantes de la generación de energía eléctrica mediante conversión de energía hidráulica a energía mecánica, y luego obviamente electromagnética, y luego
O sea, más o menos, ¿cómo es el flujo? Tenemos una presa, abrimos la compuerta, aquí hay una compuerta, ¿no? Abrimos la compuerta y aquí esto se conoce como rueda Pelton, ¿no? Es una rueda que va a girar y va a haber una conversión de energía hidráulica a mecánica circular, pero luego la voy a volver electromagnética y luego ya la voy a volver eléctrica directamente y la voy a transmitir. La voy a llevar a las ciudades, a todo lado, ¿no? Porque generalmente los ríos no están tan cerca de las ciudades, o sea, los de gran volumen, ¿no? Digamos, en Bolivia, en muchos lugares donde no hay energía eléctrica, se está trabajando con este esquema, ¿no? Si ustedes ven un río y logran ver una caída de agua, o sea, como una cascada, ese es el sitio ideal para poner un sistema así, a menor escala, ¿no? A menor escala. ¿Cómo funciona? Igual, ¿no? O sea, eso viene a ser la rueda Pelton, ¿no? Como ustedes pueden ver, tiene como cucharillas acá, y aquí directamente el agua que viene a hacer girar directamente la rueda, ¿no? Entonces, este elemento viene a mucha presión y esto gira pues a velocidades grandes, ¿no? Entonces, las ruedas tienen un movimiento muy, muy grande, tienen un sistema de rodamientos, mucha mecánica acá, ¿no? Mucha mecánica, ¿no? Entonces, ese es el sistema. Puede haber, como les digo, un sistema mucho más rústico que sería este directamente, o algo así, ¿no? Directamente, pero ese es el concepto de la rueda Pelton, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue funcionando, pero también hay otros sistemas más óptimos que no son con movimiento circular, ¿no? El movimiento circular es que hay aparentemente desgaste, ¿no? De pérdida de energía. Bueno, aquí tenemos básicamente lo que sí tenemos que ver el día de hoy, que es cómo una partícula que está acá va a ir realizando un movimiento circular. Y el movimiento circular, digamos, en una vuelta es sencillo. Pero imagínense en varias, ¿no? Vamos a volver, o sea, se ha ido muy rápido esto. No quiere. No quería, ya. Hay que hablar de un concepto que es el ciclo, que es el movimiento de un extremo a otro, y vuelta al primero. Luego tenemos el periodo, que es un tiempo invertido de oscilación completa, que está en segundos. La frecuencia, que es el número de veces que se repite el movimiento en un segundo. ¿Cuántas veces doy la vuelta en un segundo? Que está en hercios, ¿no? El hercio es el segundo a la menos 1. Luego tenemos la velocidad angular, que es la pulsación angular o la frecuencia angular, es el ángulo recorrido dividido entre el tiempo empleado, ¿no? La frecuencia o la velocidad angular es el delta de desplazamiento sobre el delta de tiempo, ¿no? El delta de tiempo es posición angular 1 menos posición angular 2. La velocidad angular la podemos resumir como el desplazamiento sobre el tiempo, desplazamiento angular, ¿no? Suena más fácil el ángulo correspondiente al radio debe estar en el movimiento circular. Y el desplazamiento es velocidad angular por tiempo, que es muy equivalente a lo que habíamos visto antes, ¿no? Sí, la presentación me ha llevado a su ritmo, van a disculpar. O sea, no, se ha puesto chúcara y se ha ido así rápidamente. No sé si es necesario que regrese, a ver, vamos, ¿no? Bueno, pero creo haber sincronizado un poco, ¿no? De todas maneras lo vamos a ver con más detalle más adelante. Pero básicamente la frecuencia, la velocidad angular es el desplazamiento delta del tiempo, delta de desplazamiento angular sobre delta. Ahora los desplazamientos angulares o los deltas se trabajan en radianes. Pero ustedes pueden, digamos, si son un poco, si les gusta hacer todo a su manera, pueden trabajar el desplazamiento angular en grados, no sé, o sea, en número de revoluciones, pero el consejo que les doy es para hacer los ejercicios de movimiento circular, trabajar en radianes. O sea,
es lo más sano. Y a veces es un poco complicado. Entonces tenemos esto, hay el concepto de fase, tenemos el desplazamiento angular, que es la velocidad por el tiempo. Tenemos esta fórmula que es la posición angular menos la posición angular inicial, que es esta en realidad, ¿no? Es esta. Y la vamos a ver con más detalle más adelante. Luego, la frecuencia angular es 2pi dividido el periodo, ¿no? La frecuencia angular es 2pi por la velocidad tangencial. Tengo el concepto del movimiento circular uniformemente acelerado. Aquí el concepto que tengo que manejar es el tema de la posición inicial, la posición final, y la velocidad angular media es básicamente la diferencia de posiciones angulares o la diferencia de tiempo. Eso viene a ser el concepto o sea, tenemos nuevamente que hablar del concepto de posición, que es similar al tema de lo que hemos visto antes en el movimiento traslacional. Esto se logra ver con el arco recorrido, es decir, este es el arco recorrido, pero no es una línea recta, es una circunferencia. Es un arco de circunferencia, es esta parte, ¿no? Entonces tengo que ver cuánto he hecho cuánto he hecho del arco de circunferencia, y luego tengo que ver en cuánto tiempo he realizado esto, ¿no? Y uniendo los dos conceptos voy a sacar el concepto de velocidad angular, ¿no? Ese es el concepto que tengo que trabajar. Y habíamos visto básicamente que hay el equivalente en el movimiento traslacional, que es directamente el delta de la distancia recorrida sobre el delta de tiempo, y en el mundo rotacional, esto es el equivalente de la velocidad tangencial, de la velocidad angular, que es el desplazamiento del ángulo, cuánto de ángulo hecho sobre el delta tiempo, ¿no? Y hay un enlace de ambos mundos. La velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Y generalmente tenemos una tabla de relaciones, pero ir al mundo rotacional hacia el mundo traslacional es siempre multiplicando por el radio. Entonces el radio tiene mucha importancia, ¿no? En el movimiento rotacional. No es lo mismo tener el movimiento acá que tener un brazo largo, ¿no? Vamos a tener mucha más diferencia de velocidad tangencial. Hay el concepto fundamental que les habíamos mencionado, que hay que trabajar en radianes. Y sabemos que 2pi radianes es sencillo. Lo que hay que hacer básicamente es, tengo la circunferencia, eso es igual a 2pi radianes, ¿no? Entonces, 360 grados es igual a 2pi radianes. 180 grados es pi radianes. 90 grados desde acá hasta acá es pi medios radianes. 60 grados hasta acá es pi tercios radianes. 45 grados hasta esta posición es pi cuartos radianes. 30 grados es igual a pi sextos radianes. Y esto básicamente, un radián, entonces, haciendo una regla de 3, es 57.3 grados, ¿no? Entonces, por eso les digo, si quieren pueden entrar en grados, pero tienen que ser consecuentes, y todo tiene que estar en grados, ¿no? Para hacer la resolución del ejercicio. Y si no, el camino fácil es trabajar en radianes. O sea, llevar todo a radianes. Bueno, el movimiento, el MCU, que llamamos, es el movimiento circular, que describe una trayectoria circular con velocidad constante en el módulo, ¿no? Y al ser un movimiento uniforme, el módulo de la velocidad es constante, luego no hay aceleración tangencial, ¿no? Esas son preguntas así capciosas que aparecen siempre, ¿no? En el tema de las preguntas de múltiple selección. Su trayectoria es una circunferencia, por lo que el desplazamiento y la trayectoria no coinciden, ¿no? La velocidad va cambiando constantemente de dirección porque existe aceleración normal. Ese es el problema, ¿no? Por eso es que sentimos una curva cuando entramos a una curva, queremos salirnos de la curva, ¿no? Esos son los efectos bueno, ya vamos a ver más adelante, las leyes de Newton, básicamente, ¿no? Bueno, si la única aceleración que existe es la normal y la aceleración es constante,
La aceleración media es igual que la instantánea en su único componente, en ese caso que la aceleración solamente sea normal, ¿no? Y lo que tenemos es que tenemos una ecuación de movimiento uniforme, es desplazamientos velocidad por tiempo. Si hay un espacio inicial, es del desplazamiento velocidad por tiempo más este aporte, ¿no? Y en cambio, si tenemos una aceleración normal o centrípeta, esta es igual a velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio, ¿no? Entonces, esto no se preocupe mucho porque todavía no entramos a ver esto. Esto lo entramos a ver en dinámica circular, pero en algunos ejercicios como que sí aparece ya el concepto, ¿no? Ahora, esta parte que ya da terror, las gráficas de este movimiento serán las mismas que las de cualquier movimiento uniforme a partir de las gráficas de desplazamiento-tiempo y velocidad-tiempo, ¿sí? No es posible distinguir el movimiento rectilíneo uniforme del circular uniforme, ya que no nos permiten saber la trayectoria, solo informan las relaciones de proporcionalidad entre las diferentes magnitudes que definen el movimiento. Para hacer la trayectoria usamos el vector de posición en función de tiempo y representar un sistema de ejes de referencia X y Y, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que vamos a tener nuevamente gráficos, ¿no? O sea, pero en toda la trayectoria y permanencia mía en el prefacultativo, no he podido ver que hayan preguntas de gráficas en movimiento circular, pero hay que darle una mirada, ¿no? Para tener, por si acaso, just in case, como decimos. Bueno, básicamente la trayectoria de un movimiento circular es una circunferencia, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero podríamos extrapolar un poco y decir que también podría ser una esfera, ¿no? O sea que podría ser no solamente una circunferencia. Y tenemos un vector posición que cambia de dirección, ¿no? O sea, eso es lo que nos dice esto. Tenemos básicamente un vector, que es lo que hemos hecho en la parte anterior, pero en este caso tenemos dos posiciones. Al final de cuentas, casi que viene a ser lo mismo, ¿no? Del análisis que hemos hecho. Pero en este caso, lo que tenemos es un delta de desplazamiento angular. Y en la parte ya de la circunferencia tenemos un delta de arco de circunferencia. Y voy a poder marcar otra posición, un R sub I, y voy a poder marcar además las velocidades, ¿no? Que son tangenciales en este caso, ¿no? Entonces, esos vectores velocidades son tangenciales y siempre son tangentes a la trayectoria, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que tomar en cuenta cuando estoy analizando un movimiento circular. Tengo que ver las magnitudes angulares. El desplazamiento, en este caso, es en función de un arco de circunferencia. Y esto definitivamente lo vamos a mostrar como un ángulo que medimos en radianes, ¿no? Esto de acá. Ahora, yo los ejercicios, problemas, voy a tener, este es el 0, 0, ¿sí? Este es el 0, 0. Y si voy en este sentido, es positivo. Si voy en ese sentido, es un negativo, ¿no? Entonces, esa viene a ser la diferencia que tendríamos, ¿no? Movimientos en contra de las manecillas del reloj. Eso, por ejemplo, ya está un poco complicado de explicarse a ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes no manejan un reloj con manecillas. Pero lo que siempre van a encontrar en todos los libros es el desplazamiento circular en contra de las manecillas, en ese sentido, ¿no? Porque las manecillas del reloj van dando vueltas en ese sentido. Entonces, ahora obviamente no hay que fijarse en el reloj de la Plaza Murillo, porque ahí no sé qué cambios le han hecho para... Bueno, una circunferencia completa es igual a 2 pi radianes. Esto no tenemos que olvidarnos jamás, porque en base a eso vamos a poder hacer todos los cambios, ¿no? Y el tema es, por definición, los desplazamientos angulares se miden en radianes. Ya les he dicho, si ustedes quieren, pueden medir en grados, o sea, no hay problema. Tal vez el problema consiste en que la complejidad de los ejercicios no está en una vuelta, sino en 3 vueltas, 4 vueltas, y ahí ya tenemos problemas, ¿no? Para ubicarnos. Entonces, ahí como que salen ganando los radianes, ¿no? Porque logramos rápidamente saber que si es más de 2 pi radianes, entonces ha dado más de una vuelta el móvil, ¿no? Y aquí tenemos básicamente una unidad muy interesante que es una revolución por minuto,
que viene a ser 2pi sobre 60 radianes sobre segundo, ¿no? Entonces, esa es una relación también muy importante para poder trabajar y poder hacer ejercicios. Porque ya les he dicho, las unidades con las que trabajamos básicamente son radianes, ¿no? Entonces, algo que he usado mucho de ejemplo para este tema es el tema de la velocidad de los discos duros, ¿no? Pero ahí también estamos perdiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos problemas, porque ahora ya los discos ya no son mecánicos, son totalmente en memoria únicamente, entonces tenemos ese problema. Pero, a ver, vamos a traer esto. Aquí estamos hablando, digamos, de velocidades de distintos discos, ¿no? 423 megabytes segundo, etcétera, ¿no? Pero ¿esto qué significa? Que esos discos duros tienen que ser de 50, aquí lo estándar era 5400 RPM y 7200 RPM, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que yo, si tenía un servidor, etcétera, tenía que buscar un disco de mayor velocidad, ¿no? De 7200, ¿no? Tenemos que trabajar con RPMs, ¿no? Esa era la velocidad de los discos duros, o sea, 7200 revoluciones por minuto, se imagina una super velocidad. Y gracias a eso yo podía leer un disco duro. Pero ¿qué pasa hoy por hoy? Lo que pasa hoy por hoy es que ya no se utilizan, o sea, el problema, nuevamente les comento, de trabajar con discos mecánicos es la inercia, o sea, se necesita mover ese disco, se necesita un motor, etcétera, ¿no? Entonces, eso que involucra gastar energía. Entonces, hoy por hoy, ya los discos están siendo reemplazados por tecnología como los flash, como las memorias flash, ¿no? Entonces, no se necesita movimiento circular. Y eso es lo que les comento, ¿no? O sea, como que estamos saliendo de la época de la rueda, ¿no? O sea, obviamente hay muchas cosas en una otras y por el momento no voy a salir. Pero no se olviden que también hay autos que quieren no utilizar la rueda, ¿no? Porque hay mucho desgaste de energía, etc. Bueno, resumiendo, la velocidad angular es el ángulo recorrido por unidad de tiempo. Así de sencillo, ¿no? Eso es lo que tenemos que concluir. Y la relación que tenemos de la velocidad tangencial con la angular es multiplicar la angular por el radio y voy a tener la velocidad tangencial. En este caso yo lo que hacía era, les daba el ejemplo de Hombre al Agua. No sé si han visto ese programa, etcétera, ¿no? Vamos a tratar de traer imágenes del Hombre al Agua. Pues no hay. Bueno, sigamos nomás, sin Hombre al Agua. Otro concepto que viene es el periodo del movimiento, ¿no? Es el tiempo que tarda el movimiento en dar una vuelta completa y se mide en segundos, ¿no? Eso, o sea, ¿dónde está la complejidad de los ejercicios? Que a veces les dan la velocidad yo les puedo dar en diferentes formas, ¿no? Les puedo dar como velocidad tangencial, como velocidad angular, como periodo, como frecuencia, ¿no? Entonces, de todas esas formas, ¿qué les estoy dando? Les estoy dando la velocidad de rotación. O sea, y a veces uno se confunde y no logra ver qué le están dando. O sea, ¿no? Entonces hay que tener claridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, para esto tengo que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia es 1 sobre el periodo. Directamente el periodo es en un segundo qué frecuencia tengo y en un periodo cuántas vueltas doy en un segundo. Esas es las reglas no reglas, los conceptos que tenemos que tener claros, ¿no? La relación de estas dos magnitudes con la velocidad angular también se puede determinar pensando si el móvil da una vuelta completa, recorre un ángulo de 2 pi radianes y el tiempo que tardó en recorrerlo.
es el periodo t. Y luego con la velocidad angular relaciona el ángulo recorrido con el tiempo empleado en el recorrido. O sea, es como para confundirse un poco, ¿no? Pero al final, aquí lo que estamos mencionando es que la frecuencia angular va a ser igual 2 veces pi por el periodo. O sea, si me dan periodo, yo necesito, digamos, hacer un ejercicio con cálculo de aceleración angular, entonces la velocidad angular es 2 pi sobre el periodo. Esa es la forma, ¿no? Y obviamente, si aquí digo que el periodo es 1 sobre la frecuencia, entonces voy a poner 1 sobre la frecuencia acá y voy a sacar que la velocidad angular es 2 pi por la frecuencia, ¿no? Bueno, aparte del movimiento circular uniforme, también tenemos el MCUA, que es el movimiento circular uniformemente acelerado, ¿no? Entonces aquí directamente lo que voy a tener es una velocidad que va a ir creciendo, porque voy a tener una aceleración de 2 radianes sobre segundo cuadrado, ¿no? Algo que también genera confusión es eso, ¿no? Que aquí no tengo metros, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados, ¿qué es un radián? O sea, a ratos nos perdemos, ¿qué es un radián? Etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos asimilar, o sea, ese concepto de lo que es un radián. Estoy saliendo de 0 radianes en el tiempo 0, tengo una aceleración de 2 pi radianes, entonces en esta posición ya voy a tener una velocidad, en un segundo voy a tener una velocidad angular de 2 radianes, ¿no? Luego vuelvo a tener esa aceleración de 2 radianes, o permanece constante la aceleración, y voy a tener que en 2 segundos voy a tener 4 radianes sobre segundo de velocidad angular. Por último voy a tener nuevamente en 3 segundos 6 radianes, y en el último segundo, en 4 segundos voy a tener 8 radianes, así que voy a ir creciendo en la velocidad angular. Bueno, este movimiento uniforme es un movimiento que describe una trayectoria circular con velocidad lineal y angular que varían en forma constante con el tiempo, ¿no? Bueno, esta es la fórmula. El desplazamiento es igual al desplazamiento angular inicial, más la velocidad angular inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Esta fórmula ya la hemos visto, ¿sí? Es idéntica a la que hemos mencionado en la parte traslacional. Bueno, básicamente, pregunta de examen también es esto que estamos viendo acá en la pantalla. En varias preguntas les piden la aceleración total. La aceleración total es hacer Pitágoras sobre la aceleración tangencial y la aceleración normal. Eso es básicamente, ¿no? Entonces, yo en el momento circular tengo las dos aceleraciones y tengo que, en algún momento, me piden calcular la aceleración total de la partícula, ¿no? Entonces, tengo que tomar en cuenta ambas aceleraciones, ¿no? La aceleración tangencial, que es directamente la derivada de la velocidad sobre el tiempo, pero en este caso tenemos que analizarla en función de los movimientos circulares, ¿no? Y al final tengo que sacar que la aceleración total va a ser la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. Bueno, nuevamente, reforzando los conceptos, ¿no? Tenemos el concepto de frecuencia, que es el número de vueltas que da el cuerpo por unidad de tiempo. Tengo el periodo, que es el tema de cuántas vueltas doy. El periodo y la frecuencia son inversos. Es decir, yo sabiendo un dato puedo sacar el otro. Y si sé la frecuencia o el periodo, puedo sacar la velocidad angular para hacer los ejercicios. Entonces, tengo que estar bien atento a cómo el ejercicio me da la información para saber cómo voy a trabajar esto. Eso es lo que les mencionaba directamente, ¿no? Que la velocidad tangencial es 2 pi por el radio por la frecuencia, ¿no? Es decir, puedo trabajar de esa manera, tengo el concepto de velocidad angular, que lo voy a poder trabajar de esta manera, o en función al periodo que me den, 2 pi sobre el periodo, o a la frecuencia que me den. O sea, en pocas palabras, la dificultad estriba en que me pueden dar la velocidad de 4 formas diferentes, porque aquí faltaría el tema de la frecuencia. Bueno, aquí está, ¿no? La frecuencia, 2 pi radio por la frecuencia, ¿no? Entonces, tengo esta forma, o esta forma. Entonces, cualquier forma, me pueden dar el tiempo y el desplazamiento, me pueden dar el periodo, me pueden dar la frecuencia y el radio. Entonces, de cualquiera de esas maneras, yo debo llegar
o debería poder hacer el relacionamiento, ¿no? Estas relaciones son muy importantes: la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio, y la aceleración centrípeta es la velocidad angular al cuadrado sobre el radio, ¿no? Y obviamente todo sale de analizar este desplazamiento en la circunferencia. Bueno, esta es la parte que yo les recomiendo nuevamente trabajar en los ejercicios. Ahora quiero hacerles una aclaración. Ejercicios de MCU, MCUB o AMCUA, muy poco, muy poco. O sea, digamos, lo que se presenta básicamente es movimientos, problemas combinados, ¿no? O sea, combinar movimiento lineal con rotacional, y luego usar mecanismos, usar engranajes, usar poleas. Eso es lo que aparece en los exámenes. O sea, esto de MCV, digamos, muy pocas veces he visto. O sea, hay pocos ejercicios, pero hay. O sea, digamos, un porcentaje será un 20 a 30%, o sea, más tendencia a ese otro tipo de ejercicios, ¿no? Bueno, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos los modelos de ecuaciones horarias de movimiento circular uniformemente variado, o movimiento circular uniformemente acelerado, ¿no? O sea, hay dos términos semánticos en los cuales tenemos el estudio, ¿no? ¿Y qué dice esta fórmula? El desplazamiento va a ser el desplazamiento. El desplazamiento va a ser el desplazamiento angular más la velocidad angular por el tiempo menos el t sub 0, más un medio de la aceleración angular por el tiempo menos el t sub 0 al cuadrado, ¿no? Y la velocidad angular final es la velocidad angular inicial más la aceleración por el tiempo menos el tiempo sub 0. Si es que las partículas salen del 0, 0 y en el tiempo 0, bueno, si la partícula sale en el tiempo 0, o si todas las partículas salen en el tiempo 0, t sub 0 es igual a 0. Entonces, reduzco mi modelo a este sistema, ¿no? Que es más sencillo. Y si si sale del reposo y del 0, 0, el 0, 0 es 2pi o 0 grados, entonces estos términos se anulan y se simplifican más las ecuaciones, que el desplazamiento es la velocidad angular por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. El desplazamiento es la aceleración angular por el tiempo. Generalmente, con este set de ecuaciones basta para trabajar los ejercicios o los problemas. En este caso, cuando tenemos condiciones iniciales, tengo una velocidad angular inicial y tengo un desplazamiento inicial. ¿Eso qué significa? Que en la circunferencia no estoy saliendo del 0, 0, ¿no? Y cuando hay un t sub 0 y hay posiciones iniciales, es la genérica, ¿no? En realidad, esta es la que vale, ¿no? Estos son subconjuntos o son derivadas de esta función o de estas fórmulas, básicamente. Nuevamente, lo que tenemos el concepto es que la velocidad angular es el desplazamiento angular en radianes, nuevamente el consejo de utilizar radianes, y el tiempo en segundos que se ha efectuado el desplazamiento angular, ¿sí? Entonces tengo esa relación. Y aquí las relaciones que son muy importantes, tienen que memorizarlas o tener, bueno, en exámenes virtuales no es necesario memorizar, ¿no? Solamente tenerlas a mano. Tenerlas en su pantalla. La velocidad angular es 2pi sobre el periodo. Y con el periodo es 1 sobre la frecuencia, la velocidad angular es 2pi por frecuencia. Entonces, estas fórmulas son muy importantes, ¿no? Con estas vamos a engramar. Si me dan en periodo, voy a poder sacar la velocidad angular de esa manera. Si me dan en frecuencia, de esta manera, ¿no? Y obviamente hay las particularidades, ¿no? Que me van a dar, digamos, revoluciones por minuto, me van a dar revoluciones por segundo, o sea, pero no se utiliza. La que se utiliza son revoluciones por minuto, en general.
Nuevamente, en el concepto de movimiento circular, tengo el concepto de la aceleración angular, que es el delta de velocidades sobre el delta de tiempo. Pero aquí lo hemos simplificado ya, es velocidad angular final menos inicial dividido el tiempo, ¿no? Esa es la relación que se tiene, ¿no? Y luego, obviamente, tengo la fórmula equivalente, que es la velocidad angular final. Esta deberían ponerlo, me hace confundir, porque parecería velocidad por frecuencia, ¿no? Es velocidad, esto debería ser subindicado, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo, ¿no? Que son las fórmulas básicas, ¿no? Tengo una que no sé si hemos usado en la parte translacional, creo que sí, que es la velocidad media, velocidad final menos velocidad inicial entre 2, esa es la velocidad media, ¿no? Esa es el equivalente a la velocidad, esta es la velocidad angular media. Y tengo el desplazamiento medio, que va a ser la velocidad media por el tiempo, ¿no? O sea, es decir, el desplazamiento va a ser las velocidades final menos inicial entre 2 por el tiempo, es decir, esta de acá, ¿no? O sea, es una manera, pero esas fórmulas hay que usarlas con mucho cuidado, ¿no? O sea, salvo que el ejercicio realmente necesite, yo preferiría que no las utilicen, que utilicemos las de acá, estas sí, estas de acá, estas son las más, esas son las ecuaciones horarias en formato circular, o sea, esas sí les tengo fe, ¿no? Estas otras en algún ejercicio específico podrían servir, pero no pueden generar confusión. Bueno, esas son las relaciones entre magnitudes lineales y angulares. El desplazamiento va a ser igual al desplazamiento angular por el radio. La velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular por el radio. La aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración angular por el radio. Entonces, todas estas, ese es el interfase o pasar de un mundo rotacional a un mundo translacional, ¿no? Entonces, siempre se va a necesitar, ¿no? Siempre se va a necesitar esas relaciones. Bueno, aquí tenemos todo el set de ecuaciones y aquí está este es el set de ecuaciones en modo translacional y este es el set de ecuaciones en modo rotacional. La única que no habríamos mencionado es la complementaria, que es la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más la aceleración por el desplazamiento angular, ¿no? Esta es la que no hemos trabajado, pero como les comento, no, esa es una o sea, si bien tiene la ventaja que no está el tiempo acá, y la pueden utilizar, o sea, esta sí la pueden utilizar con toda seguridad y tranquilidad, pero es una ecuación derivada, ¿no? De mezclar las básicas, entonces, si es necesario, y obviamente el escenario que tenemos ahora es que hay que resolver con mucha celeridad los ejercicios, entonces, si lo logran hacer con esto, maravilla. Y en todas estas tablas lo que tenemos es D, que es la longitud del arco en centímetros o metros, teta, que es el desplazamiento angular en radianes, R, que está el radio en centímetros o metros, B, velocidad que está en centímetros sobre segundo, metros sobre segundo, la velocidad angular que está en radianes sobre segundo, la aceleración lineal que está en centímetros sobre segundo cuadrado, metros sobre segundo cuadrado, o kilómetros sobre horas cuadradas, la aceleración angular que está en radianes sobre segundo, ¿no? Obviamente que todos esos términos yo la velocidad angular también la puedo o la puedo mostrar como frecuencia, en función de la frecuencia, en función del periodo, ¿no? Entonces, voy a tener tal vez otras unidades, pero haciendo el equivalente voy a llegar a radianes sobre segundo. O sea, debo llegar a radianes sobre segundo. Bueno. Bueno, acá le hacemos una pausa comercial y vamos a mostrar algunas herramientas que a veces creo que no les gustan, pero
son necesarias, no necesarias, no pueden ayudar. Este es el famoso modelos que creo que no logran ver muy bien en los celulares. Les pido disculpas porque no logro encontrar una herramienta sustituta. Pero básicamente tengo dos elementos que van a empezar a ser elementos circulares, pero uno con una velocidad mucho menor que la otra. Entonces empezamos a hacer los movimientos circulares. Son desplazamientos, ¿no?, que estoy haciendo. Si ustedes se fijan, este ya da una vuelta. Este no está terminando, este ya está dando su segunda vuelta, la ploma, ¿no? Y estoy dando la tercera vuelta. Y está, ya dio su cuarta vuelta y listo. Entonces, los he preferido poner así para que se aprecie un poco mejor, porque cuando los pongo en una sola circunferencia, uno pierde la noción y al final, digamos, si es que vería en una sola circunferencia, diría, este móvil es el que está ganando, pero no, este ya ha dado 4 vueltas, ¿no? Ese es el tema. A ver, lo vamos a ver una vez más, de nuevo. Entonces empezamos, ¿no? O sea, como les digo, los he puesto en circunferencias. Esa de acá ya da una revolución, una vuelta, ¿no? Ya ha hecho 2 pi radianes. Esta ha hecho ya tengo 2 pi radianes y esta ha hecho pi medios radianes, ¿no? Y agarro y doy una tercera revolución en esta y me voy a la cuarta. Y ahí termina, ¿no? Entonces, si yo analizo una sola circunferencia, esta está en esa posición y esta estaría acá. Yo podría decir, no, la que está ganando la carrera es esta. Pero esta ya ha dado 3 vueltas más que la otra, ¿no? Entonces, sí, voy a subir diapositivas. Entonces, va por ahí el tema de trabajar esto. Hay herramientas así aquí están, en esta parte están los modelos con que hago todos los problemas, los puedo llevar acá, a hacer la recreación. Y aparte tengo una herramienta que está en Java, que en este caso lo que hago es la mariquita y no sé qué será esta otra cosa, que lo puedo situar, digamos, en una posición ahí, angular, y a ver, yo le voy a dar una velocidad angular de 40. Y empiezo, ¿no?, a ver todo esto y me empiezo a autohipnotizar. No, pero la cosa es que voy a poder ir cambiando de posición a la mariquita, etcétera, y voy a poder ver aquí las gráficas, ¿no? O sea, aquí también voy a poder ver las gráficas. Y voy a poder trabajar, digamos, una velocidad angular diferente. 20 radianes. Entonces, aquí nuevamente estamos viendo las famosas gráficas. Las famosas gráficas. Ya terror a las gráficas. Posición del ángulo, posición de la velocidad angular en función del tiempo. Y aquí posición en metros de la mariquita y de... este no lo hemos puesto, final. De nuevo, tengo que hacer todo de nuevo. Bueno, de todas maneras, estas animaciones las voy a poner en el Classroom para que ustedes las descarguen más fácilmente y vayan jugando, bueno, estudiando, viendo, ¿no? O sea, cómo van a trabajar las gráficas, ¿no? Para tener una idea. No vaya a ser que otra vez aparezca una gráfica, espero que no. Entonces, yo directamente les cuento que yo aprecio ahora las gráficas, o sea, pero eso es después de tanto tiempo de estar estudiando física, sí, son muy importantes, ¿no? Pero con la intensidad que han visto, no tanto, ¿no? Tampoco hay que abusar. Entonces, hay estas herramientitas que son interesantes para poder ver y estudiar todo. Aquí puedo mostrar todos los gráficos, puedo mostrar diferentes gráficos, puedo mostrar aceleraciones, etcétera, ¿no? Entonces, en esta parte está todo el tema de ver esto. Puedo reiniciar todo, sí, todos los ajustes. Voy a trabajar con
no sé, el toro, que no sé qué es ese, no sé qué es ese bicho tan feo. Y voy a poner 20. Entonces, y empezamos a trabajar, ¿no? Mostrando todas las condiciones, ¿no? Ahora, obviamente, yo voy a poder ir trabajando. Si ustedes ven, voy a poder ir cambiando la posición a distintas partes del disco, donde voy a tener las distintas posiciones. Voy a poder mostrar gráficos de la plataforma, de la mariquita, del escarabajo. O sea, con todo esto ustedes van a poder analizar todos los movimientos, ¿no? O sea, de mejor manera, ¿no? Es decir, Escarita está muy bueno, ¿no? Entonces voy a tratar de ser más claros solamente el escarabajo, es decir, el otro es una mariquita, ¿no? Sí, parecía, es que no he visto escarabajos verdes, son negros generalmente, por eso me he confundido. Entonces voy a reiniciar todo una vez más. Y lo voy a meter a este hombre, al escarabajo. Entonces, a ver, lo que voy a mostrar es solamente las curvas de la mariquita. Y le voy a poner una velocidad angular de 30. Entonces ya con eso solamente estoy viendo la mariquita, ¿no? Los gráficos ya son menos complejos, ¿no? Ahora lo que hemos visto en las diapositivas es que hay momentos que si yo veo los gráficos no voy a poder, a no ser que me digan, ¿no? Que esto es ángulo, a veces no voy a poder decir si es movimiento circular o movimiento rectilíneo, ¿no? Entonces hay esa complejidad en ese tema. Por eso creo que no hay mucho el tema de problemas así con gráficos, ¿no? Pero obviamente que sí se puede, ¿no? Sí se puede. El problema es que los ejercicios casi han sido puro 100% gráficos, ¿no? O sea, porque generalmente hemos hecho un ejercicio mixto, pero no así, o sea, parte gráfica y parte teórica, pero así 100% casi gráfica no hemos realizado. Bueno, vamos saliendo de esto. Bueno, lo que vemos ya finalizando la clase es, como les decía en el inicio, ejercicios de movimiento circular uniforme variado puros, muy poca probabilidad, ¿no? Más hay el utilizar este tipo de elementos que son las poleas, ¿no? Las distintas poleas. Si ustedes se fijan, bueno, esa es una foto 1910, 1920, ya tenían el uso de las poleas, ¿no? Las poleas que están acá, los mecanismos, etcétera, para cargar materiales de construcción, etcétera, ¿no? Estas están las carretas, pero esta es una carreta con caballo y aquí tenemos una con motor, ¿no? O sea, es decir, un camioncito ya estamos por los 1920 en esa foto, pero ya tenemos toda la ciencia, si igual el término de poleas ya desarrollada, ¿no? Entonces, aquí directamente lo que aparece con mucha frecuencia es el tema del uso de la polea móvil, ¿no? El uso de la polea móvil, que lo que tenemos es básicamente que voy a tener una tensión acá, pero también voy a tener el tema de lo que se llama la ganancia mecánica, ¿no? Esto lo vamos a ver bien explicado en el tema de dinámica circular, ¿no? Pero el tema es que en algunos ejercicios utilizan poleas móviles, ¿no? Entonces hay que empezar a entender el concepto de una polea móvil, ¿no? Eso lo llamamos aparejo potencial y generamos ventaja mecánica, es decir, si yo jalo acá, voy a necesitar un cuarto de la fuerza para mover esta carga, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir acá, o sea, este es un polipasto en realidad, ¿ya no? Y aquí tenemos igual un aparejo factorial, ¿no? Entonces, esas son las herramientas, o sea, son mecanismos de transmisión mecánica y también de ganancia mecánica, ¿no? Entonces, no se preocupen de la ganancia mecánica todavía, ¿sí? Pero si quieren ganar tiempo, vayan investigando, ¿no? Entonces, todos estos elementos los tenemos que manejar de la mejor manera. Ahora, lo que están viendo acá son poleas concéntricas. ¿Qué significa eso? Que yo tengo aquí una velocidad tangencial y voy a hacer girar
este es el eje que va a girar. O sea, esta es la conducida 1, esta es la polea conductora, polea conductora conducida 1, polea conductora conducida 2, polea conductora conducida 3, ¿no? Tenemos que eso que ven acá es una polea concéntrica, porque tiene una guía acá y otra guía en una circunferencia de menor tamaño, ¿sí? Y esto lo está haciendo, lo está replicando acá y acá ya no. Aquí esta ya es una polea normal, ¿no? Es una polea conducida normal. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto le genera un movimiento tangencial. Esta velocidad tangencial en este punto es la misma, ¿sí? Ahora, esta circunferencia, ese movimiento tangencial genera un movimiento circular. La velocidad angular es la misma para este punto o para este punto, pero la tangencial en este punto es diferente porque el radio es más chico que el de aquí. Entonces, como que se está reduciendo el tema de la velocidad tangencial y esto nuevamente está entrando a otra polea para realizar este movimiento, ¿no? La motriz 2 y nuevamente acá. Entonces, los movimientos en las poleas, las velocidades tangenciales son las mismas, ¿no? Eso suponiendo que la polea es una cuerda inextensible, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una polea con la que hacen los saltos, ¿no? Donde esa cuerda se estira. Estas poleas se las ajusta y son como si fueran fierro, digamos, ¿no? O sea, es goma, ¿no? Es goma, pero son como si fuera fierro. Entonces, hay que trabajar con este tipo de mecanismos, porque este tipo de mecanismos, o sea, de este tipo de mecanismos sacan preguntas, ¿no? Directamente. Acá básicamente lo que hay que tomar en cuenta son las relaciones de los radios. En algunos ejercicios dan los diámetros. Yo también puedo trabajar con los diámetros, no hay problema, porque sigo trabajando en forma proporcional, ¿no? Puedo trabajar con radios o diámetros, no hay problema. Pero en todos, ¿no? O sea, no es que aquí voy a utilizar diámetro y aquí radio, aquí diámetro. En todos los elementos voy a utilizar radios o diámetros. Aquí vemos el ejercicio, nuevamente una polea conductora y tenemos una polea, perdón, esta es la conductora. Tengo acá eso que genera el movimiento de una polea concéntrica. ¿Por qué llamamos concéntrica? Porque tiene dos, ¿no? Tiene esta polea mayor y la polea menor, ¿no? Entonces, pero aquí si ustedes se fijan, el diámetro es 20. El diámetro es 20, el diámetro de la grande es 80, y este diámetro es 80. Entonces, con todo esto, lo que me dicen es que tengo una velocidad en N1, acá, de 600 RPM. Entonces, lo que quieren es la N3 o la N2. Entonces, yo tengo que ir avanzando y resolviendo. O sea, ¿cómo hago? O sea, esto tiene 600 RPM y aquí tengo, o sea, en este caso sí tengo que trabajar con radios, ¿no? Porque la relación para la velocidad tangencial es con radio, no es con el diámetro. Entonces, tengo que agarrar y volver esta velocidad de rotación, la tengo que volver tangencial. Y obviamente, si ustedes ven, me está dando RPM, revoluciones por minuto, entonces tengo que volver radianes por segundo, ¿no? Tengo que utilizar todos los conceptos que hemos visto para resolver. Y luego tengo que sacar la velocidad tangencial acá. Esta velocidad tangencial es la misma en toda la correa, porque se supone que esa correa es como si fuera, si bien es goma, se supone que es como si se hubiera vuelto de cemento, etcétera, que es rígida, ¿no? Obviamente cuando se va desgastando, entonces ya va resbalando, etcétera. Esto lo van a ver en los sistemas de refrigeración de los autos. Abren el capó de un auto y van a ver el sistema de refrigeración con las poleas, ¿no? Entonces, saco esa velocidad tangencial, que es la misma acá. Esa velocidad tangencial, saco la relación con la radial y saco nuevamente la relación tangencial acá. Y de aquí, esa velocidad tangencial es la misma para todo este segmento. Y voy a tener que sacar de aquí, con este radio, la velocidad de rotación, la velocidad angular del elemento D. Entonces hay que tomar todos en cuenta. Entonces ustedes ven acá un sistema ya más complejo tengo ruedas dentadas, tengo 2 ruedas dentadas, 3 en realidad, y tengo los demás rodamientos con los cuales estoy haciendo un trabajo. Esto puede ser un juguete, no sé qué elemento puede ser realmente, ¿no?
Bueno, acá directamente, esta es una pregunta de examen que no la vi, pero hice algo muy parecido, ¿no? Para propuesta de examen. Y creo que sí, salió. O sea, la verdad que, modestia aparte, una gran cantidad de mis propuestas han pasado y han sido exámenes, preguntas de examen, ¿no? Entonces, antes había eso, ¿no? Que uno tenía que hacer la propuesta, la comisión veía, escogía las preguntas, ¿no? Pero en el anterior semestre, digamos, si yo estaba en la comisión, mis propuestas eran anuladas, o sea, así era. Bueno, lo mismo que vemos acá es el tema, hay una velocidad tangencial que es en toda la cadena esta, en toda la cadena. Eso genera un momento rotacional acá, entonces tengo que cambiar de velocidad tangencial a radial y de radial a tangencial nuevamente para analizar esta otra cadena de transmisión, y hago lo propio acá, ¿no? Esta velocidad es la misma para todo, y lo que hago es calculo la velocidad angular, la velocidad angular para este punto es el mismo, ¿no? Entonces, en tangenciales sí tengo diferencia, ¿no? De acuerdo al radio, ¿no? Entonces, saco la velocidad tangencial acá y saco el N4, ¿no? Ahora, aquí a la derecha lo que tenemos es ruedas dentadas, tren de engranajes. Entonces, cuando hablo de tren de engranajes dentados, ya no hablo de radios, sino hablo de dientes, ¿no? Aquí tengo 10 dientes, aquí tengo 20 dientes, y aquí tengo 40 dientes. Entonces, la relación de transmisión ya es como una palanca, ¿no? Es decir, las velocidades son proporcionales a número de dientes, y las aceleraciones también son proporcionales a los números de dientes, ¿no? Y aquí tengo un ejemplo, ¿no? De una polea conducida y una conductora. Tengo un motor que está generando un movimiento circular. Obviamente ese motor es alimentado por energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica se vuelve energía electromagnética aquí adentro, y esta energía electromagnética ya se vuelve energía mecánica circular, y hace circular este elemento, y con todo voy a tener diferentes niveles. Esto viene a ser una polea concéntrica con 1, 2, 3, 4, 5 posibilidades, ¿no? Y aquí tengo otra polea concéntrica con 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, yo voy a poder hacer los movimientos de diferente manera, ¿no? Y aquí tenemos ya algo que hemos visto, que es el tema de un conjunto de poleas, y esta es una polea concéntrica, otra concéntrica, y esta también es concéntrica, pero no se está usando, ¿no? El tema. Entonces, esos temas son preguntas de examen, o sea, tienen que estudiar cómo se realiza la transmisión. Yo ya les estoy explicando, pero hay que hacer ejercicios, ¿no? Eso lo haremos el día de mañana. Luego, tenemos, este es uno de los ejemplos, digamos, más interesantes y completos, ¿no? Porque tenemos movimiento circular. Yo al pedalear voy a hacer movimiento circular, voy a hacer una transmisión de acá hacia la rueda, y la rueda va a ser la que va a realizar el movimiento ya rotacional, o sea, va a ser movimiento circular, pero luego va a transmitir eso a un movimiento lineal. Obviamente que no estamos viendo la complejidad que hay acá, ¿no? Del piñón y las cajas de velocidades, etcétera, ¿no? Eso es necesariamente, no digo pregunta de examen, pero es muy importante poder conocer cómo funciona un elemento como la bicicleta. O sea, un elemento como la bicicleta, nuevamente lo repito, es rico, porque aquí tengo un movimiento circular, aquí tengo ese movimiento que es traslacional de la cadena, o sea, es una velocidad tangencial que se transmite acá. Y luego de eso ya nuevamente circular, y de aquí es traslacional, ¿no? Bueno, aquí tenemos la partícula, y lo interesante es que si se rompe, sale tangencialmente, ¿no? Aquí tengo un movimiento circular, pero lo voy a trabajar. En realidad esto es al inverso, ¿no? Es decir, este es un motor Otto de 4 tiempos, y lo que se tiene es la leva
Y lo que pasa es que esto va generando un movimiento, o sea, todas las explosiones van generando un movimiento circular, ¿sí? Y ya de aquí directamente hago la transmisión con la caja de cambios, ¿no? A la velocidad. La caja de cambios de un auto también es un interesante elemento. Algún examen he visto, creo. Puedo haber visto algo así parecido, ¿no? Un poco más reducido. Y aquí tenemos estos elementos, ¿no? Para la transmisión de movimiento. Son muy interesantes porque ya son igualmente un eje de levas, ¿no? que estamos trabajando, pero el movimiento inicial es circular. Obviamente que con estas adaptaciones ya se generan otro tipo de movimientos, ¿no? O sea, en pocas palabras, el concepto es hacer una transmisión de movimientos y de energía, ¿no? Entonces, de esa forma es que tenemos estos elementos, ¿no? Este es el famoso concepto de vía a la manivela. Y este es el mecanismo con el cual los trenes antiguos a vapor trabajaban, ¿no? Y como les digo, esto era típico y clásico, ¿no? O sea, aquí tenemos la combustión, etcétera, y esto que generaba el movimiento, y esto ya hacía que la rueda de vueltas y empezábamos a trabajar, ¿no? Esa es una vía de manivela más esquematizada directamente, ¿no? Donde tengo el tema de expansión, la explosión del motor, ¿no? La combustión, y eso que nos genera la posibilidad de trabajar los diferentes movimientos. Bueno, aquí tenemos ya no sé cómo definirlo, tren de rodamientos, sí, tren de rodamientos, ¿no? Donde tengo movimientos que se van realizando. Aquí están más, este es muy parecido, solamente que aquí tengo un piñón central grande y aquí tengo chiquito, ¿no? Pero al final es el mismo concepto. Viene a ser el mismo concepto y obviamente podría ser una pregunta de examen, ¿no? Para ver el tema de qué velocidad final tiene, si este tiene una velocidad determinada, ¿no? Pero obviamente aquí hay un detalle bien importante, que no sabemos cuál es la conductora, ¿no? Aquí sí podemos decir que esta viene a ser la conductora, ¿no? O sea, aquí esto se va moviendo con un motor y se va generando un motor en todo el dispositivo, ¿no? Pero acá no. Bueno, esto es una animación únicamente, ¿no? Bueno, los trenes de engranaje, nuevamente aquí lo que habíamos dicho es que tenemos una relación de velocidades sobre el número de dientes, ¿no? Entonces, hay una regla que ahorita no me acuerdo muy bien, que se pone arriba todos los engranajes que van, aquí los sentidos son los que juegan, ¿no? Importante papel para ver cómo vamos llegando, ¿no? Ahora tenemos aquí un tornillo sin fin. Esto lo van a ver si son mecánicos. Eso es lo que llamamos la cremallera, ¿no? En un auto. Y eso es lo que con esto generamos el tema del sistema de dirección de un auto, ¿no? Entonces yo voy a realizar los movimientos circulares en el volante y voy a accionar la cremallera para poder mover las llantas hacia un lado o hacia el otro lado, ¿no? Y también puedo utilizar para reducir la velocidad, o sea, hay un montón de utilidades, ¿no? O sea, es decir, no he visto ejercicios, la verdad, con cremalleras, pero es que son un poco complejos, ¿no? De analizar, pero sí, o sea, no está de más que sepa, ¿no? O sea, hay que ver, hay que estar preparado para no tener más sorpresa. Bueno, aquí tenemos el sistema de engranajes con cadenas, el sistema de la bicicleta, pero estamos viendo un sistema muy reducido, ¿no? Vamos a ver. Sí, y aquí otra vez está el tema del concepto de velocidades. Estamos hablando básicamente de esto, ¿no? De que tenemos acá igual, aquí tenemos igual un conjunto de
de ruedas dentadas, aquí un conjunto de ruedas dentadas, y tenemos la cadena que tengo dos mandos, ¿no? Uno en la izquierda y derecha, con la cual voy a hacer los cambios, ¿no? De velocidades. Entonces, aquí tengo todos los sistemas, o sea, este es un sistema, me parece, japonés de velocidades. Vamos a ver si hay algún esquema mejor explicado. Bueno, es este elemento, básicamente, ¿no? O sea, que ahorita, digamos, nosotros estamos viendo bien académicamente, es igual el término, pero en la vida real es esto directamente, ¿no? Es eso lo que tenemos que cambiar. Y tenemos que ver los mecanismos con los cuales aquí voy a ir cambiando de un piñón a otro, ¿no? Obviamente hay dos platos, un plato, etcétera, ¿no? Para hacer todos los cambios de velocidades. Aquí tenemos el mismo mecanismo, donde tenemos el tema este, ¿no? De la transmisión. O sea, la bicicleta es un fantástico docente de este tema, ¿no? Ustedes pueden ver, tienen una bicicleta, pueden analizar todo lo que estamos viendo en la clase, lo pueden ver en la bicicleta. Obviamente también hay bicicletas que están saliendo del movimiento circular, ¿no? O sea, como les digo, hay bicicletas que uno va caminando y se va generando, vamos a ver eso, si es que podemos verla. Caminadora, a ver, vamos a ver. Esta. En este caso, la señorita va avanzando acá. Obviamente esto es como una máquina para trotar, ¿no? Entonces va avanzando y bueno, esto, ven aquí, ese es el mecanismo con el cual se genera. Pero no tenemos el clásico movimiento circular, que es el que trabaja, ¿no? La parte, por eso les digo, yo veo que poco a poco estamos saliendo de la rueda, en el sentido del movimiento circular, ¿no? O sea, hay muchas cosas que ya no están trabajando con movimiento circular, por diferentes razones, ¿no? Pero este es el tema de... Estas son las bicicletas caminadoras, ¿no? Pero de todas maneras, o no está en plano inclinado, de todas maneras aquí hay un elemento mecánico con el cual vamos a hacer la transmisión, definitivamente, ¿no? Y obviamente, no sé qué decirles, porque esto hay que estar de pie, también en la bicicleta hay que estar sentado, entonces, pros y contras tiene, ¿no? Pros y contras tiene. Y aquí tenemos también el ejemplo de una caminadora estática y una bicicleta, ¿no? O sea, igual, movimiento circular, por donde ustedes quieran ver. Bueno, entonces, ese es el sistema clásico, ¿no? Permite transmitir las velocidades, tengo las dos poleas, pero como hemos visto, esto puede ser un conjunto grande de 14 poleas de distinto tamaño que van a generar lo que llamamos los cambios de velocidades, ¿no? En temas de la bicicleta. Bueno, esos son los mecanismos que ya hemos visto, el tema de transformación de movimiento circular en rectilíneo. Tenemos es el piñón que hemos visto, la cremallera, el sistema tornillo-tuerca también, y el conjunto manivela-torno también, digamos. Con este sistema se ha rescatado a los mineros que tuvieron un problema en Chile, pero era un túnel diagonal, ¿no? Era muy interesante, mucha ingeniería ahí, ¿no? Para poder sacar a los ingenieros, pero básicamente era esto, ¿no? O sea, y lentamente lo sacaban por temor a derrumbes, etcétera, ¿no? Este es el sistema que sí he visto preguntas anteriores de examen, pero complicado. Es el sistema viola-manivela, es decir, esto va entrando y saliendo y esto va dando estos movimientos circulares y estos movimientos traslacional, ¿no? Al girar la manivela transmite el movimiento circular, entonces es un movimiento circular y que experimenta un movimiento de vaivén, etcétera, y este mecanismo también funciona al inverso, es decir, yo puedo hacer esto y puedo trabajar de una manera. Bueno, les comento que en anteriores semestres en presenciales hemos hecho vía la manivela, hemos hecho sistemas de poleas, de dientes, etcétera,
hemos trabajado harto, o sea, de manera muy diferente, y yo con la satisfacción de que los alumnos han aprendido, ¿no? Realmente, y es la mejor manera, haciendo las cosas. Entonces, yo sé que ustedes viven otros días, otros tiempos, ¿no? O sea, como que ustedes ya no tienen tiempo para estas cosas, tienen que dedicarse y concentrarse a trabajar. Bueno, ese es el cigüeñal, que también lo hemos visto antes, es como va moviendo directamente el émbolo esto y generando el tema este, ¿no? Tenemos el árbol de levas, que aquí ya tenemos un movimiento diferente. Tenemos ruedas excéntricas que van a generar movimientos diferentes. ¿Qué más? Tenemos, bueno, los frenos, sistemas de frenado, frenos de disco, de cinta, frenos de tambor. A ver, una pequeña pausa, por favor. Julio, ¿has llegado? ¿No has llegado? No sé. Tenía que venir su auxiliar, pero no me confirma. Naranjas, ya. Hay algo muy importante, ¿no? Que es esta parte de la transmisión de movimiento, este tema de este tipo de mecanismos, donde no es el tema ya circular, sino es el tema de la fuerza que va a necesitar con la carga, ¿no? Y esto se va deformando con todo el esfuerzo que se hace, ¿no? Esta es la junta Cardán, que estos eran los autos antiguos que tenían motor adelante y la transmisión trasera, entonces se utilizaba un Cardán para hacer el tema de mover las ruedas, ¿no? Obviamente tenemos acumulación de energía con los muelles, tenemos soportes y cojinetes y tenemos rodamientos, ¿no? Todo eso es muy importante, los rodamientos muy importantes para todo el tema de elementos. Bueno, para terminar la clase, lo que tenemos acá son los sistemas movimiento perpetuo, se llama, ¿no? Es decir, que ustedes van a ver que son movimientos eternos, ¿no? Eternos, o sea, entran, se cargan, suben, pero la mayor parte de todos estos, algunos se llaman esculturas cinemáticas, ¿no? La mayor parte de elementos que se han trabajado, o de movimientos perpetuos, son con movimiento circular, ¿no? Es el movimiento que genera la posibilidad de poder hacer esto. Este caso, por ejemplo, es muy típico. Y el de que ven aquí a la derecha es muy simpático. No lo he visto en la vida real, la verdad, Ojalá se pudiera hacer, porque la verdad es que no sé, ustedes se fijan, es movimiento parabólico, ¿no? Aquí viene, choca, salta, etcétera, ¿no? Quisiera poder hacer uno de estos instrumentos, porque es muy interesante. O uno de estos, ¿no? Donde por gravedad va cayendo aquí la circunferencia. Bueno, es una esfera en realidad, ¿no? Una esfera, puede ser una pelota de golf, etcétera, y son los radios nuevamente en forma concéntrica, ¿no? Que van generando el movimiento perpetuo. Una de estas máquinas también podría ser un ejercicio de examen, pero no sé, son complicados, ¿no? Aquí tenemos diferentes movimientos de émbolos en un proceso industrial, ¿no? Es muy importante, la verdad. Sí, el movimiento circular sigue vigente. No solamente es una opinión un poco atrevida de mi parte decir que estamos saliendo, pero creo tener algo de razón, creo. Y aquí tenemos otra vez otra escultura o un movimiento perpetuo, ¿no? Hay cosas fantásticas, o sea, realmente no he perdido un poco mi repertorio, pero sí en estatuas, o no estatuas, sino mecanismos de movimiento perpetuo hay cosas que ni se imaginan, o sea, increíbles. Hay algunas películas que han trabajado estos elementos, ¿no? De movimientos perpetuos. Esa, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Esa es la que hemos visto con rodamientos, ¿no? Con rodamientos. Entonces, hacer los canales, hacer un octágono y en base al octágono hacer las salientes y poner esto, darle un pequeño impulso y esto empieza así hasta que... No es hasta, o sea, en realidad, la mayor parte de estas esculturas tienen
tienen energía eléctrica, ¿no? Para poder accionar, pero es que hay que ser chanchullo, ¿no? Porque en el mundo real hay fricción, hay elementos que en algún momento van a detener, pero la verdad que sí, sí dan esa impresión y es interesante, ¿no? Bueno, aquí tenemos una transmisión interesante también, nos está viendo muy bien por la gráfica esta. Es un cardán directamente, ¿no? En un auto. Bueno, jóvenes, hasta aquí llegamos.